Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de podcast de Práctica Test. Estamos transmitiendo nuevamente un podcast con el profe Anthony. ¿Cómo estás, profe? Muy bien, David, muchas gracias. Muy contento de estar acá otra vez. Perfecto, profe. Hoy vamos a tener el inicio de una serie de capítulos muy especiales de nuestro podcast. Como ya hemos comentado y todos lo saben, nuestras autoridades han informado que durante el mes de agosto, ya que es lo que se viene próximamente, habrán algunos cambios y hemos empezado a orientar a las personas para que nadie sienta tanta angustia ni miedo porque voy a dar el examen en julio, si repruebo lo repito en agosto, porque la mayoría de la información, la mayoría de los contenidos, mayoría significa más del 50%, ¿cierto? Mucho más de la mitad de los contenidos claramente no cambiarán. Entonces van a aparecer pequeñas cosas nuevas. Por eso vamos a hacer capítulos de podcast centrados en las certezas, aquellas cosas que difícilmente van a cambiar en agosto y que nos van a ayudar mucho. Y comenzamos hoy con un capítulo muy especial sobre las leyes modificatorias y complementarias a la ley de tránsito. Entonces, todo lo que aprendamos hoy sirve para el examen, sí sirve para el examen. Probablemente las últimas dos leyes que nombremos todavía no están actualizadas en el examen y podrían actualizarse durante el mes de agosto. Así que vamos a comenzar contándoles lo siguiente. La historia de la ley de tránsito, ya que tal vez solo le importa a la gente que estudia Derecho o algo por el estilo, ya es un poquito extensa, pero consiste de lo siguiente. En el año 63 apareció una ley ya de organización y atribución a los juzgados de policía local, luego el 64 una ordenanza general de tránsito y hasta que en el año 84 apareció por primera vez la ley de tránsito chilena. Esta ley sufrió algunas modificaciones, ya se fueron incluyendo algunas normas y finalmente en el año 2009 en Chile se llegó a un texto completo que se llama Decreto con Fuerza Ley número 1, famoso, ¿cierto?, de 2009, que fija, como lo dice su nombre, el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de Tránsito. O sea, reúne todo lo que había hacia atrás. Dicho de esa manera, profe Anthony, cuéntenos, ¿qué es lo que norma esta Ley de Tránsito? Ya pensando en ese texto global, ¿cierto?, ese marco jurídico legal dentro de las normativas de tránsito, que nos explica este texto general, para que todos podamos entender. Cuéntenos, profe, ¿de qué se trata? Ya, bueno, este texto fija, ¿cierto? Coordina y sistematiza la ley de tránsito. Ya, todo lo que había hacia atrás. Antes, ¿cierto? Junta todo lo, reúne todo lo que tenía que ver con el tránsito, con todas estas leyes que habían aparecido. Ya sabemos, la ley 18.290, que fue como la primera ley de tránsito, la que regulaba todo. Y esta ley, este decreto, como dices tú, de fuerza de ley, es lo que hace más o menos. Junta todo y refunde todo, coordinado obviamente y sistematizadamente. Perfecto. Ya esta ley fue promulgada, dijimos, en octubre del 2009, donde se organizó todo. ¿Ya? ¿Y qué es lo que norma, profe? ¿Qué es lo que norma? ¿Cierto? ¿En qué se centra? Porque sabemos que norma a todas las personas. Claro. ¿Cierto? ¿Y qué es lo que norma? Norma como peatones, pasajeros, conductores de cualquier clase de vehículo, ¿ya? Cualquier clase de vehículo que usen o transiten por caminos, calles, ciclovías o demás vías públicas rurales, caminos vecinales, etcétera, destinados al uso público. O sea, en resumen, todas las personas que salen de su casa, ¿cierto? No me refiero al patio ni al jardín, sino que salir de su casa a la vía pública, salir de su condominio, salir de su villa, de donde usted viva, bajar de su edificio, ¿cierto? Usted ya es parte de la ley de tránsito. Y las leyes en Chile, como en la gran mayoría de las partes del mundo, ¿ya?, deberían ser conocidas por todos del momento en que se publican en el diario oficial. Sabemos que no es así, ¿ya? Pero por eso es tan importante esta ley. Profe, cuéntenos los principales puntos de esta ley. ¿Qué es lo que estableció que nos sirva para el examen teórico de conducción? Ahora, en agosto y en adelante. A menos que cambiara. Claro, como decías tú anteriormente, claro, norma el tránsito. ¿Y quiénes componen el tránsito? Al final, las personas. Las personas como peatones, pasajeros, conductores o como utilicen en este caso las vías. Y ahí esta ley vino a normal, obviamente, las principales sería la obligación de mantener en buen estado el vehículo, por ejemplo. Ya, muy bien. Que puede preguntarse en el examen, ¿cierto? Es obligación del dueño. Sí, disposiciones del conductor, como por ejemplo portar la licencia de conducir que corresponde. Muy bien. ¿Cierto? Disposiciones del auto, como por ejemplo que el vehículo tenga su patente, revisión técnica, permiso de circulación y SOAP. Bien. Y las multas, infracciones y delitos. Las establece esta ley. Las establece, claro. Y también estableció los límites de velocidad.
velocidad, ¿o no? Los límites de velocidad, por ejemplo, en zonas residenciales de escuela 30, la velocidad máxima en zona urbana, zona interurbana, rural, etcétera. Perfecto, profe, genial. Entonces, ya que sabemos más o menos la generalidad de la ley de tránsito, vamos a todas estas otras leyes que modificaron la ley de tránsito en algún aspecto o que la complementan. Claro. Bien, es muy complicado, tal vez si quieren descargar solo un documento que tenga todo, es bien desagregado. Pero lo importante que es que nuestro cerebro haga ese clic de relación entre información y mundo real, ¿ya? Y para eso ayudan muchos nombres famosos de las leyes. Primera ley del año 2012, después de la ley de tránsito, ¿cierto? Este texto refundido. El año 2012 apareció la ley 20.580 que se llama Ley Tolerancia Cero. Los que están preparando su examen teórico ya la conocen, ¿cierto? ¿Qué es lo que establece la Ley Tolerancia Cero? Que lo hemos dicho hartas veces, profe, pero en resumen, para tener esta línea de tiempo que vamos a hacer de las leyes. Ya, bueno, esta ley vino a aumentar las sanciones por manejo en estado de ebriedad y bajo la influencia del alcohol. Primer punto, aumenta las sanciones. Perfecto. Vino ya a individualizar los dos estados etílicos, ¿cierto? Los determina. Los determina ya los estados que... ¿Cuáles son? Para recordarlo siempre. Bajo la influencia del alcohol. Bien. Y estado de ebriedad. El primero, de 0,39 a 0,79. 0,39, 31. 0,79. Y el segundo es de 0,8 gramos de alcohol por litro de sangre hacia arriba, ¿cierto? Claro. Ya. Esa es la ley tolerancia cero, Sí. que establece sanciones que consisten en la suspensión de la licencia. De eso habla la ley tolerancia cero. No Claro. habla de cárcel como la ley Emilia que viene después, ¿cierto? Claro, habla solamente de suspensión de licencia por Suspensión de ser licencia. suspendido en este tipo de estado, por así decirlo. Perfecto. Conduciendo en estado de ebriedad o bajo la influencia del alcohol. Perfecto, Exacto. profe. Del año 2012 vamos al año 2014. Y ahora pensamos en la famosa, y por su historia, por supuesto, triste, Ley Emilia, que es la ley 20.770 del año 2014. Cuéntanos, profe, ¿qué hizo esta ley que tiene relación con la anterior? Claro, esta ley vino obviamente, a fortalecer, a endurecer, por ejemplo, Ya. más las penas, ¿ya? Y vino en lo que se refiere a delitos manejando solamente en estado de ebriedad. Excluye Excluye bajo la influencia del alcohol. Bajo la Solamente se influencia del centra alcohol. en delitos como estado de ebriedad y obviamente vino ya causando lesiones graves, gravísimas o resultados de muerte. Ya esto ya es como un delito ya y se pena con cárcel efectiva. porque antes de la ley Emilia eran infracciones. Infracciones, claro, faltas, infracciones. Ahora ya son determinados como delito. Y que estableció algunos hechos como delito. Claro. Que es, bueno, chocar, producir un siniestro con lesiones gravísimas o la muerte y Sí. fugarse del lugar, por ejemplo. Fugarse, Eso ya es prestar la delito. ayuda, fugarse, por ejemplo, Negarse. a los exámenes, Alcoholemia, alcotest. alcotest, Eso es exactamente. un delito. Son delitos. Y sería delito calificado también, por ejemplo, la reincidencia, Muy ya bien. conducir con la licencia Vencida o retenida. cancelada o inhabilitada de por vida, y también a los conductores con licencia profesional que en el ejercicio de sus funciones cometan este tipo de delitos. Claro, Ya sería que delito ebrios calificado. Exactamente. Esa es la famosa ley Emilia. Claro. Luego de la ley Emilia, en el año 2014, pasamos al año 2016. Y en el año 2016 apareció una ley súper específica, profe. Cuéntenos de qué se trata, la 20.904. Que no se tienen que memorizar esos números, ya. Son solo para darles la referencia de la ley que estamos hablando. En el año 2016, profe, esta norma Esta que... la ley 20.904, Ajá. ya que es la ley que dice que, por ejemplo, no podemos transportar menores de 12 años en los asientos delanteros del vehículo. O sea, los menores de 12 tienen que ir atrás. Atrás, en los asientos traseros. Ya, nosotros cuando estudiamos para el examen teórico de conducción decimos, menor de 12 años, atrás con cinturón. Exacto. ¿Cierto? Sí. Ahora, menor de 12 atrás con cinturón. Perfecto. ¿Qué pasa si yo tengo una camioneta pick-up de una sola cabina y la ocupo para trabajar, tanto como para mi vida familiar, y voy a buscar a mi hijo al colegio? ¿Dónde siento a mi hijo? No lo voy a subir al pick-up, ¿cierto? La idea es que vaya Para seguro. este tipo de vehículos, los Ajá. vehículos de cabina simple, Cabina simple. la de muy cabina bien. simple, hay una excepción. En ese tipo de vehículos sí pueden ir sentados en el asiento delantero, que es el único asiento que tiene este vehículo. Es una excepción a la ley Una poder excepción a la trasladar menores de 12 años en el asiento delantero para los vehículos de cabina simple. Claro, esa es la excepción ¿Cierto? solamente que tenemos. Perfecto, ya entonces lo está aclarado. Pero si tengo un vehículo, digamos, de doble cabina o con un habitáculo con asientos traseros, tienen que ir atrás los menores de 12. Exacto. Primera regla que no tienen que olvidar. Les va a servir para responder muchas preguntas posibles del examen. Yes. ¿Qué ocurrió al año siguiente, profe? El 2017, que apareció otra ley, que es un decreto, el decreto 75.
esta ley ya vino a ser obligatorio ¿Ya? el uso de sistemas de retención infantil. O sea, aunque la mayoría no lo crea, 2017 no está tan lejano en la línea de tiempo. Antes de 2017 no era obligatorio llevar a los niños en un sistema de retención infantil, a los bebés en una silla bebé, no era obligatorio. No era obligatorio. No era obligatorio. Claro, Entonces no era sancionado ya tampoco. se vendían obviamente estos sistemas, ya estaban en el Ya, mercado, ¿cierto? existían. Pero aquí vino a ser ya obligatorio el uso de sistemas de retención infantil en niños de 8 años, inclusive, que siempre decimos Sí. nosotros que hasta que cumpla 9 años, ¿cierto? Y en niños también que cumplan con cierto peso y Requisito, 33 kilogramos de peso, por 33 ejemplo. kilogramos y 135 centímetros de altura. De altura, que eso es lo que ayuda a que puedan llegar al piso Al piso del con- vehículo con sus pies. Y la espalda en el respaldo del asiento. En este Claro, y que el caso. cinturón de seguridad pueda pasar entre el hombro y el cuello, justo al medio. Exactamente. No les tape la cara y todo. Por eso muchos niños, sobre todo si son altos, pueden dejar la silla, la butaca, pero pasar a un alzador, A un alzador. si es que lo requieren para el cinturón de seguridad, eso es lo más importante. ¿Cierto? Así es. Entonces, sistemas de retención infantil, ¿desde cuándo, profe, los niños y niñas deben utilizar el sistema de retención infantil? Bueno, la norma dice que el niño desde el primer día, desde su primer viaje, O sea, desde los 0 años. desde los 0 de años, inmediato. desde su primer viaje, él tiene que ser transportado en un sistema de retención infantil. ¿Sabías tú, profe, que muchos de los accidentes siniestros que ocurren con niños por no tener un sistema de retención infantil ocurren a pocos metros de su casa? Sí. O sea que Claro. en la confianza está el peligro en este sentido. Mucha gente dice, Exactamente. voy donde la tía lo voy a dejar, voy no sé, donde la abuelita, cualquier cosa. Y dicen, no importa, no tengo la silla ahora, lo llevo con el cinturón. Y ya han ocurrido muchos siniestros y eso está estudiado, ¿cierto? No hay que aprenderse un número para el examen, por eso no se los damos. En el 2017 ocurrió eso y, profe, vamos al 2018 porque hemos dado varios datos de leyes que han ido cambiando o modificando o complementando la ley de tránsito. En el año 2018 apareció una ley que es la 21.103 que cambió algo que afectaba ya a todos los conductores y tiene una razón muy importante que es respecto a la velocidad máxima permitida en zona urbana. Cuéntanos, profe. Se bajó la velocidad máxima permitida. El límite de velocidad en zona urbana se bajó desde 60 a 50. O sea, quienes tenían licencia antes de 2018, que no hace tanto tiempo, se acostumbraron a manejar a 60 en zona urbana Exacto. y tuvieron que bajar a 50. A 50 kilómetros por hora en zona urbana sería el máximo desde el 2018. ¿Cuál puede ser la razón para esto? Bueno, la ¿Por razón qué la nosotros bajan? la hablamos harto, ¿no es cierto?, en siniestros de tránsito, cuando hacemos En la nuestras clase clases. de siniestros de tránsito, que es porque las probabilidades de sobrevivir a un atropello, por ejemplo, ¿De un peatón? de un Ajá. peatón, son mucho más a 50 kilómetros por hora. Estos 10 kilómetros por hora marcan demasiado la diferencia ahí. Por ejemplo, una persona que es atropellada a 50 kilómetros por hora tiene, según la estadística obviamente, 50% probabilidades de sobrevivir al atropello. Y si aumento a 60 kilómetros Si por hora el aumento a impacto, 60, ¿cuánto disminuye? disminuye Hay el cuarto, un 10% de un probabilidad de 10%, sobrevivir, exactamente. ¿cierto? O sea, es muy poco. es muy poco, o sea, tienes 90% de probabilidades de fallecer en el accidente. Y ese cambio de 10 kilómetros por hora no es tanto para un conductor. No, no o es sea, no es tanto, o tanto sea, no. en lo que me voy a demorar en llegar a mi lugar de destino, ni en la sensación tampoco. No es tanto, ¿cierto? Y eso podría ser la diferencia entre la vida o la muerte de un peatón. Exacto, lo mismo que, la por ejemplo, en persona. zona de escuela, zonas residenciales, tránsito calmado, ¿cierto? Está a 30 kilómetros por hora. A 30 kilómetros por hora tenemos un 90% de probabilidad de sobrevivir al atropello. Lo contrario de los 60, ¿cierto? Entonces es bastante, podemos decir de 30 a 50, no es tanto, son 20 kilómetros por hora, pero en realidad sí es bastante significativo. Aumenta la probabilidad de Claro. sobrevivir, ¿cierto? Exacto. No, muy interesante, profe. Entonces recordemos, año 2084, la ley de tránsito, y finalmente todos esos textos anteriores se resumen en el 2009, en el decreto con fuerza ley número 1, que es el texto refundido y sistematizado de la ley de tránsito. De ahí en adelante, ¿qué hemos revisado? Año 2012 aparece la ley tolerancia cero, que establece 2 estados etílicos, ¿cierto? Claro. Bajo la influencia del alcohol y en estado de ebriedad. Y además determina sanciones de suspensión de licencia por conducción en estos estados. Luego en el 2014 apareció la ley Emilia 20.770 y lo que hace la ley Emilia es establecer y endurecer las penas de cárcel y establecer como delito la conducción en estado de ebriedad y provocar ¿ya? Siniestros con resultado fatal o lesiones gravísimas, ¿cierto? Esa es la ley Emilia. Luego, en el año 2016, apareció la ley que obliga a trasladar a los menores de 12 años en el asiento trasero. En el año 2017 apareció el decreto que determinó que todos los niños y niñas deben ir en un sistema de retención
infantil y finalmente esta primera etapa que le estábamos contando, en el año 2018 apareció la ley 21.103 que bajó la velocidad máxima en zona urbana de 60 a 50. Profe, ¿algún comentario de todos estos cambios en las leyes? Bueno, obviamente se van ido cada cierto tiempo se van agregando este tipo de leyes. Por ejemplo, nosotros sabemos que antes de la ley de 1985 no había ninguna norma que dijera que el cinturón de seguridad es obligatorio. Era obligatorio. Y probablemente hay gente que perdió la vida por ello, pero tal vez no andaban a 120 en autopistas. Claro. ¿Cierto? Por ejemplo, también en el año 2002 se salió la ley de que todos los vehículos fabricados desde ahí hacia adelante tienen que poseen cinturón de seguridad de los asientos traseros, es obligatorio también. Claro, justamente muchas normativas determinan que los vehículos que ingresan al país ya vengan con todo lo reglamentario que se exige acá, ¿cierto? Claro, entonces, si tú circulas en un vehículo que es desde el 2002 hacia adelante, ¿ya? Tiene que tener cinturón de seguridad de los asientos traseros, por ende es obligatorio su uso también. Mira qué entretenido. ¿Ya? Les contamos que todas las leyes que estamos nombrando son las principales en un resumen para las personas que preparan su examen teórico de conducción. Claro. ¿Ya? Es muy amigable hacia ello como transición hacia los cambios que se vienen en agosto. ¿De acuerdo? Hay muchas otras normas y muchos otros pequeños cambios entre medio de lo que nosotros les estamos contando, que los invitamos, por supuesto, a ponerlo en los comentarios, tanto en Spotify como en Instagram, que lo estamos transmitiendo en vivo ahora, porque eso va a ayudar a que generemos una conversación al respecto. ¿Y qué pasa, profe? Tú dijiste esto de comprar un auto y que los autos ya vienen con distintas normas. Si yo tengo un vehículo que tal vez no es el más nuevo y pretendo venderlo, ¿qué podría hacer? Te voy a dar un dato muy importante. Si estás pensando en comprar o renovar tu auto, entonces debes saber que Dili presta un servicio para cada etapa de compra-venta de tu vehículo, desde el pago seguro del vehículo 100% libre de fraude hasta la transferencia al dominio online. Ya sabes, si quieres hacer todos los trámites de tu auto en un mismo lugar, ingresa a dili.cl. Y como lo hemos contado otras veces, si ya lograste vender ese auto que querías vender a un buen precio a través de Dili y de una forma muy segura, te invitamos ahora a acercarte a Jack, porque te vamos a contar algo muy, muy interesante y muy moderno, ¿cierto? Si antes veías lejana la electromovilidad, hoy está al alcance de todos gracias a la nueva línea 100% eléctricos de Jack. Conoce sus 3 modelos, descubre el JS1, el Citicar eléctrico más económico del mercado, con hasta 302 kilómetros de autonomía, imagínalo. El EJS4, la versión eléctrica del exitoso SUV JS4, con una autonomía de 402 kilómetros. Y teníamos también Refine Cargo EV, con capacidad de carga de 985 kilogramos y autonomía de 270 kilómetros. Para más información visita jackautos.cl. Y si ya tienes tu nuevo auto Jack eléctrico y quieres equiparlo con todo lo necesario, o quieres comprar estas cosas para mantenerlo limpiecito y todo muy ordenado, ¿cierto? Vamos a invitarte a Autoplanet. Todo lo que necesitas para tu auto se encuentra en 65 tiendas en todo Chile y en autoplanet.cl. Además, búscanos en los beneficios de cliente Autoplanet. Ahí estamos como practicatest.cl y obtén importantes descuentos para todos nuestros planes. La plataforma líder en educación vial, no tan solo en Chile, también en casi toda Latinoamérica y también presentes en España. Así que continuamos con este recorrido de estas leyes modificatorias y complementarias a la ley del tránsito. Profe, vamos a esta segunda parte. Y también vamos a quedarnos en el año 2018 para nombrar una ley muy importante que nuestras autoridades anunciaron que va a ser profundizada en el nuevo libro, que es el libro para la conducción en Chile en agosto. Ya está presente, en el libro Nuevo Conductor ya se habla mucho de esto. Pero cuéntanos, profe, ¿qué pasa con esta ley 21.088 del año 2018? ¿Qué ley es? Esta es la ley de convivencia vial, conocida como convivencia vial, que viene a modificar la ley de tránsito para incorporar nuevas disposiciones sobre la convivencia vial de los distintos medios de transporte. Mira, qué interesante. ¿Qué es lo más importante para quienes están iniciándose en la conducción o quienes ya conducen, como resumen de esta ley de convivencia vial? Por ejemplo, habla un poco más de los usuarios, por ejemplo, de los ciclistas, de los motociclistas. Nombra acá la nueva línea de detención anticipada, por ejemplo. Mira qué interesante. Sí, lo que hemos conversado hablado también de la línea de detención anticipada y la zona de espera para los ciclos.
Para los ciclos en general, porque hay para motocicletas y también para bicicletas. Claro, entonces, entre las cosas importantes que hablan mucho de convivencia vial, obviamente, eso es como lo nuevo, lo nuevo que apareció. Podemos relacionarlo con los usuarios vulnerables. Sabemos que ahora las motocicletas pueden, obviamente, en cruces semaforizados, en cruces regulados, con los vehículos detenidos pueden pasar. Y que estar en esta zona. Pueden sobrepasar a los vehículos, obviamente siempre tienen que estar detenidos estos vehículos, pueden sobrepasarlos por ambos costados, las motocicletas, llegar a esta zona de espera, adelantada. Zona de espera especial que se llama. Primero es la línea de detención adelantada para los vehículos, luego viene esta zona de espera para ellos y ellos pueden llegar ahí para hasta esperar el semáforo en verde. Perfecto, profe. ¿Ya? Muy Eso es como un punto importante de esta ley. Y tiene disposiciones también, ¿cierto? Tiene estas disposiciones significa exigencias. Así lo podemos entender. Claro. Es un sinónimo en términos legales, ¿cierto? Disposiciones es exigencias para las bicicletas, para las motocicletas, ¿cierto? La mayoría en el orden de indumentaria, reglamentaria, de seguridad, también cosas para que nosotros, los conductores, ya poniéndonos en ese rol, podamos identificar tanto a ciclistas como personas en motocicletas, etcétera, 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 ¿cierto? Claro. Profe, cuéntanos, ¿qué ocurre con el año 2019? ¿Ya? Toda la gente en los comentarios nos va a poner más normativas que están entre medio ya. De hecho, ahí les vamos a dejar una tarea con el chaleco reflectante. 2019, profe, el tema de los vidrios polarizados. ¿Qué ocurrió en 2019? Claro, ahí en el 2019 apareció esta ley que norma el tema de los vidrios polarizados, ¿cierto? Que viene a decir que yo en mi vehículo, desde mi vehículo tiene que verse perfectamente desde el interior hacia el exterior y viceversa. O sea, eso es lo principal. Eso es lo principal. Eso es lo que uno podría aprender de esta ley, ya que obviamente tiene que haber una perfecta visibilidad desde el exterior hacia el interior y viceversa. Ya. ¿Sí? Eso es lo más importante y eso es la práctica. O sea, si alguien se va a comprar un auto usado, por ejemplo, y tiene vidrios polarizados, y le dice el dueño que sí, si pasa la revisión técnica, usted debería tratar de constatar, porque es difícil medirlo, ¿cierto?, que yo pueda ver desde dentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Exacto. Que exista una visibilidad al respecto. Hay polarizado, obviamente, certificados, ¿cierto?, que cumplen con la norma, pero tengo que portar yo el certificado, obviamente. Los que son de fábrica. Los que son de fábrica, no, igual hay polarizados que son certificados, obviamente no son oscuros como los que vemos de repente nosotros, pero hay certificados, hay polarizados que son certificados, obviamente tenemos que portar el certificado, mostrar la revisión técnica, obviamente los van a hacer la prueba que corresponde y que sea así, ¿no?, para verificar que sea así. Perfecto, si no, no pasa la revisión técnica. No va a pasar la revisión técnica. Profe, y vamos ahora a una ley del año 2021, que yo diría que es una de las leyes más modernas o contingentes, porque habla de la costumbre de las personas, ¿ya? Y apunta a los smartphones, a los teléfonos celulares. Es obvio que una persona que va conduciendo no debería tener alguna distracción como antiguamente ocurría, tal vez al fumar, ¿cierto? Antes era normal, aunque las nuevas generaciones no lo crean, fumar en el vehículo era normal y conducir al mismo tiempo, ¿ya? Eso ya no es legal. Pero ahora hay otro problema, que es el estar no solo hablando por teléfono, porque estamos en una era más centrada en el chat, o sea, en estar escribiendo, enviando audios. Y nosotros ya sabemos, por todo lo que estudiamos en el libro Nuevo Conductor, que un vehículo a ciertas velocidades sigue avanzando ciertas distancias. Un ejemplo rápido, a 70 kilómetros por hora. ¿Cuánto avanza un vehículo en un segundo, profe? ¿Cómo le decimos eso a la gente? 21 metros. ¿Cierto? Porque digo 3 por 7, que es el mismo cálculo de la distancia de reacción. Exacto. Entonces, si yo me demorara, profe, a 70 kilómetros por hora, 3 segundos manejando, ¿cierto?, conduciendo, en revisar un WhatsApp. Ya me demoro 3 segundos y voy a 70 kilómetros por hora. ¿Cuántos metros avancé sin mirar al frente? Voy a avanzar 60 metros. Imagínate, ¿cierto? Es bastante la diferencia. Por lo menos y aproximadamente unos 60 metros. En esos 60 metros puede pasar cualquier cosa. Entonces es gravísimo. Aparte de falta o delito, es gravísima la situación. Cuéntanos, profe, sobre la famosa ley No Chat de 2021. Bueno, el hablar por celular siempre ha sido una falta, ¿cierto? Siempre ha sido una infracción. Antiguamente era una infracción grave. Ya, perfecto. Ya, yo recuerdo bien porque una vez, una de las pocas multas que he tenido en mi... ¿Te ocurrió, profe? ¿En serio? Mira. De conductor, antes tú sabes que manejaba todo el día, 8 horas diarias. Era el trabajo, entonces, sí. Antiguamente, obviamente, me te llamaban del trabajo, que una vez en algún momento tuve que contestar y me sacaron una multa y era grave, recuerdo. ¿Era grave en esa época? Grave en ese tiempo hablar por teléfono. ¿Y con la ley No Chat? Con la ley No Chat pasó a ser una multa gravísima. Vino a aumentar la sanción por el uso, como dice acá, de dispositivos de telefonía móvil o cualquier otro artefacto electrónico o digital durante la conducción de un vehículo motorizado.
Profe, no creo que haya existido un juicio o alguna pena todavía que lo haya normado a alguien. ¿Ya? ¿Qué ocurriría con un smartwatch, con un teléfono inteligente? Tal vez entraría en la categoría de artefacto electrónico, ¿cierto? Claro. Porque no tan solo, si hubiese dicho dispositivo digital, sería como tablet, ¿cierto? Pero Sí. también es un artículo electrónico y uno puede revisar un mensaje. Es que, en un reloj. yo me lo imagino si una persona va con una calculadora sacando una cuenta, Ya, también es perfecto. un artefacto electrónico. O sea, Exactamente. yo creo que algún artefacto distractorio. Ya todo lo que te distraiga de la conducción, obviamente, sin utilizar un sistema manos libre, es considerado... O sea, sí se permite utilizar un sistema de manos libres. claro, un sistema manos libres sí se puede... Que antiguamente, hace unos pocos años, como avanza todo tan rápido la tecnología, existían dispositivos de manos libres que todavía existen, pero ahora es mucho más fácil conectar su celular o su, no sé, pues, su smartphone al sistema de infoentretenimiento del vehículo, ¿cierto? La mayoría de los Exacto. vehículos modernos lo trae y usted puede contestar con sistema de manos libres a través de la radio del vehículo, ¿cierto? Escuchar por los parlantes Sí. y hablar libremente mientras conduce, eso sí es posible y está permitido. Aunque si usted está aprendiendo a conducir, no se centre todavía en contestar llamadas telefónicas, sino que hay que centrarse primero en estar atento a las condiciones que lo rodean como conductor, ¿cierto? Claro, Lo siempre más decimos importante. nosotros que la conducción es algo que nos requiere toda nuestra concentración, sobre todo en un principio los conductores principiantes, la conducción va a requerir de toda su concentración. Exactamente. Entonces tienen que, por ejemplo, yo siempre les digo, usen el GPS del celular, que lo tienen, usen el Waze, todo lo que quieran usar, pero antes de, no cuando estén conduciendo. Ah, mira qué interesante. Ya sepan, planifiquen su viaje, planifíquenlo con todos estos sistemas, todas estas facilidades que tenemos ahora. Igualmente nosotros andábamos con el Mapa, ¿te acuerdas? ¿cierto? Sí, no, eso ya somos muy viejos tal vez, pero con estas revistas que venían en la guía telefónica, Sí, ¿cierto? tal Y empezó a mirar, ahí no salió así, muy Entonces antiguo. ahora está la tecnología, hay que utilizarla, pero obviamente responsablemente. Utilícenla Perfecto, antes, profe. planifiquen su viaje, para ir escuchando solamente, nos va hablando, ¿cierto? El Pero Waze. qué buen consejo, profe. Yo veo, no sé, en el entorno, yo creo que mucho nos debe pasar, que la mayoría de los conductores que utilizan estas aplicaciones de georreferenciación, ¿cierto? ¿Ya? A veces las abren cuando ya están en el vehículo, o cuando ya encendieron el vehículo, o ya están en movimiento. ¿Qué cuesta abrirla un poquito antes, cierto? Tal cual. Revisar un poco antes. Y sobre todo, como dice el profe, yo creo que esto es súper importante. Si usted está comenzando la conducción, haga esta revisión antes de subirse incluso al auto. Porque una persona que está aprendiendo se puede poner nervioso del momento en que se sube al auto, ¿cierto? Entonces va a tener menos atención en lo que debe. Buen consejo, profe, me encanta. Vamos, profe, ahora a una ley que, por su nombre, tal vez mucha gente diga, pero yo no voy a estar nunca en eso. Pero sí nos afecta a todos de una u otra forma, que es la famosa ley de las carreras clandestinas que apareció en el año 2022, la ley 21.495. Profe, cuéntenos qué ocurre con esta ley. Bueno, esta ley apareció obviamente para sancionar a las personas que organizan o participan en carreras no autorizadas de vehículos motorizados. Perfecto, profe. Y otras conductas, obviamente. Ya esto es por un tema de que obviamente falleció una persona Ajá. ese año, el 2022, no recuerdo bien su nombre, pero falleció una niña. En una carrera clandestina. Una carrera clandestina y desde Espera, ahí... profe, y que ella no estaba conduciendo. Claro, no estaba conduciendo. Ya, mira, era parte del público. en el fondo. Entonces, obviamente, desde ahí sacaron esta ley que obviamente sanciona, como dije hace un rato, la organización y la participación de carreras clandestinas. ¿Qué es lo relevante acá de esta ley? Eso te iba a preguntar, profe. ¿Qué puntos podemos sacar de esta ley que nos sirvan a todos en nuestra vida de conductores y que probablemente se incluyan en agosto en las nuevas actualizaciones del examen y también el nuevo libro? Ya, por ejemplo, esta ley vino a marcar, por ejemplo, una diferencia. Antiguamente sabíamos que las infracciones gravísimas eran, en temas de velocidad, eran de 20 kilómetros hacia arriba, ¿cierto? O sea, De 20 superar la kilómetros más, velocidad superar la máxima en 20 velocidad kilómetros. máxima, sí, Ejemplo, exactamente. para que uno no crea que todo es correr. Voy en una zona escolar que es zona 30 Sí. y yo paso a 51. Superé en 20, 21 kilómetros la velocidad máxima, ¿cierto? Ahí la infracción pasaba a ser gravísima Sí, pasaba a ser gravísimo. porque la pasé en 20 kilómetros por hora. Claro. ¿Ya? Y ahora, por ejemplo, marcó que si nosotros pasamos, por ejemplo, la velocidad máxima permitida, la traspasamos en 60 kilómetros por hora, ya no es solamente una infracción gravísima. Ya dice acá Porque es desde 20 hacia arriba. Exactamente. O sea, si yo pasé por la zona de zona 30, zona escolar, y voy a 50, era una gravísima. Claro. Pero si iba a 130, igual era gravísima. Igual era gravísima. Y ahora dice que el que condujera un vehículo motorizado y sobrepase en 60 kilómetros el límite máximo de Perfecto. velocidad establecido, ya obviamente
será sancionado con pena de prisión en su grado máximo. O sea, delito. Es delito, claro, ya te vas preso, ya Sí, no sí. es como llamamos nosotros conducción temeraria. Y Ya eso no se es llama una velocidad. una velocidad, claro, velocidad temeraria. Velocidad temeraria. Entonces es sancionado con una pena de prisión en su grado máximo, como dijimos, y una multa de 2 a 10 unidades tributarias mensuales y la suspensión de licencia para conducir vehículos motorizados por un término de 6 meses hasta 2 años si fuese la primera vez. Si es reincidente ya por segunda vez, la suspensión puede llegar hasta 5 años y si fuese sorprendido obviamente en este mismo conducta, por la tercera vez puede arriesgarse a la cancelación de la licencia. ¿Ya? Wow. O La sea, profe, cancelación. en el año 2022 apareció la ley sobre las carreras clandestinas y lo que cambió fue que si tú sobrepasas la velocidad máxima en 20 kilómetros por hora, antes era considerado una infracción gravísima, Todavía sigue siendo pero sin límite. En Claro. cambio ahora, si sobrepasas en 60 kilómetros la velocidad máxima, es un delito. ¿Cierto? Sí, puede ser. O sea, es que no es tampoco tan imposible y tan tirado a las mechas, por así decirlo. O sea, con el ejemplo de los 30 kilómetros por hora, imagínate, en zona escolar tú vas a 90. a 90. O sea, Puede acá en ocurrir. zona de repente gente que confunde zonas rurales con zona urbana, que piensan porque Sí. ven 2 pistas y es máximo 50 y de repente pueden andar a 110. Claro, y ahí ya 111 tengo los kilómetros 60 kilómetros. Tengo los Ahora, en 60 el kilómetros. extremo de velocidad, que es muy peligroso, imagínate el máximo 120 en una autopista. Alguien que vaya a 140 es una falta gravísima, Gravísima. ¿cierto? Pero si va a 180, sería velocidad temeraria, es un delito. Exactamente. sí. Está apuntando Estamos principalmente a hablando eso, de otras ¿cierto? sanciones, son otras sanciones ya. No son solamente económicas. Ahora, cualquiera puede pensar, y es muy importante eso, cuando uno aprende esto, criticar un poco la ley es bueno, porque así mi cerebro me ayuda a analizar. ¿Qué pensaría yo, profe, con esta ley? Yo creo que no es lo mismo ir a 180 que ir a 90. Claramente no lo es. Si uno lo piensa específicamente por las probabilidades de sobrevivir a un atropello, también las probabilidades de sobrevivir a un choque, ¿cierto? Debería ser distinto. A mayor velocidad, claro, sobrepasar en exceso, velocidad temeraria. Pero a mayor velocidad debería tener mayor gravedad como delito, ¿cierto? Claro, puede Debería. ser. Debería, o sea, igual esto es según el lugar donde nosotros estemos también, porque por ejemplo en una autopista no deberían haber peatones, a diferencia de quizá en una vía urbana que sí te puedes encontrar con gente, pasos peatonales Claro, encima. exactamente, Y obviamente depende de ese contexto. Si dice 50 y tú vas a 110, no vas a alcanzar a frenar en un paso peatonal. Exactamente. Claro, entonces según el contexto también. Profe, nos quedan 2 leyes, ¿ya? Ya. Vamos a revisar estas últimas 2 leyes como cierre de nuestro podcast, pero mucha atención porque aquí hay leyes que son más cercanas a nosotros en tiempo. En el año 2023 apareció la famosa Ley Patente Cero. Cuéntanos, profe, y sobre todo quienes están preparando su examen teórico de conducción, ¿de qué se trata esta ley? Ya. Bueno, la ley patente cero vino a suprimir la excepción a la exigencia de patente única para circular de vehículos nuevos adquiridos en Chile. Ya suena enredado, como Sí. todas las leyes. O sea, antes, ¿qué ocurría? Antes que ocurría que yo, por ejemplo, compraba un vehículo nuevo Ya, y perfecto. podía circular sin la patente durante 5 días con la factura. Que Lo obviamente clásico. decía que yo lo había comprado hace 5 días y yo eso a mí Ya. me autorizaba para circular 5 días. Que nuestros padres, no sé, nuestros hermanos mayores o gente de nuestro entorno lo vivieron, Claro, tal vez alguno de exactamente. nosotros también. Sí. Y claro, uno iba a comprar un vehículo nuevo y te lo entregaban sin patente. Y podías Exactamente. circular en las vías urbanas, ¿cierto? Las vías, en general en las vías, si te controlaba Carabineros, tú podías mostrar la factura del vehículo para demostrar que era nuevo y tenías 5 días de permiso para circular sin patente. Como para hacer el trámite de la obtención de la patente en el registro civil y todo eso. Eso se eliminó. Eso se eliminó. Entonces ahora todos los vehículos, se asume eso, ¿cierto? Todos los vehículos en Chile siempre deben circular con patente. Eso es lo primero de la ley NOCHA, o sea, la ley patente cero. ¿Qué otra cosa dice la ley patente cero o con eso es más o menos el resumen para todos? Claro, dice que ahora las encargadas, por ejemplo, de entregar el vehículo con la patente lista son Ya. las comercializadoras, las automotoras. Ah, perfecto. Ya, obviamente, Por el lo cual automóvil- nos van a encarecer un poco el precio, pero eso ya es lógico. Entonces el vehículo tiene que salir a circulación ya con su Con patente. patente. Ya no tengo margen para circular sin la patente en mi vehículo. Que eso significa que está en el Registro Nacional de Vehículos, ¿cierto? Exactamente. Muy bien, Claro, profe. entonces ahí son las automotoras son las que se arriesgan también a otras multas también pues, si entregan un vehículo sin la patente en este caso. Nueva revisión de esta línea de tiempo. En el año 2009 se tomaron todos los escritos, ¿cierto?, de la ley de tránsito que era del 84, todo lo que había previamente, y se estrenó, ¿cierto? Refundó, por así decirlo. El texto refundido y sistematizado de la ley de tránsito, ¿cierto? Exacto. Ese famoso decreto con fuerza de ley número 1, ¿ya? ¿Cómo no lo van a recordar? Aunque no se pregunte en el examen. Luego, de ahí en adelante, 2009,
el salto importante, estamos hablando solo de los iconos, de los hitos, ¿ya? 2012, ley tolerancia cero. Luego, en 2014, la ley Emilia. 2016, obligatoriedad de llevar a los menores de 12 años en el asiento trasero. 2017, la ley de los sistemas de retención infantil. Los niños y niñas desde los 0 años deben ir en un sistema de retención infantil hasta los 8 años inclusive, ¿cierto? Luego pueden pasar a un alzador y después de los 12 años pueden ir en el asiento delantero. Solo pueden ir en el asiento delantero menores de 12 años en vehículos de cabina simple, que es una excepción a la ley. Y el sistema de retención infantil no es obligatorio en los taxis colectivos. Luego, en el mismo año 2018, ya saltamos 17-18, se bajó la velocidad máxima en zona urbana de 60 a 50, aumentando las probabilidades de sobrevivir en un atropello. La ley de convivencia vial también apareció en el año 2018 con exigencias para los ciclos, para motocicletas y con estas zonas adelantadas para detenerse en los cruces regulados sobre todo, ¿cierto? En el 2019, la ley de los vidrios polarizados. 2021, ley no chat. Recuerde, no puede manipular ningún artefacto electrónico. Dimos el ejemplo, aunque suene un poco loco, pero no tan solo un celular. También podría ser una calculadora y eventualmente, dependería del criterio de la fiscalización, un teléfono inteligente. También puede ser, ¿cierto? También es probable la ley no chat del 2021. En 2022, ley de carreras clandestinas, que el profe nos acaba de explicar, que determina esta velocidad temeraria, sobrepasar en 60 kilómetros la velocidad máxima. Sería muy, muy peligroso. Y nos queda, profe, ley patente cero que acabamos de establecer del 2023 y nos vamos a la última. La ley de los vehículos robados del 2023, esta ley 21.601. Aunque cualquiera diga, oye, no quiero que nunca me roben el vehículo y tal vez nunca nadie va a robar vehículos. ¿Qué establece esta ley, profe? ¿Cómo afecta a los conductores y qué me debería aprender si prontamente se actualizara el examen o el libro y incluyera normativas respecto a esto? Claro, esta ley, por ejemplo, se hace más que nada para prevenir la venta de vehículos motorizados robados, ¿cierto? Y sancionar la conducta que indica. Por ejemplo, en temas de facturas, de motores, de repuestos, por ejemplo, sobre todo en vehículos. Por eso está ocurriendo que ahora en una fiscalización pueden revisar el número de tu chasis, como dicen nuestros vecinos. El número de chasis, ¿sí? El VIN, conocido como el VIN, ¿cierto? Que es Mira. el número de motor, número de chasis, te lo pueden revisar ahora. Y si está adulterado, por ejemplo, borrado, no se nota bien, el vehículo puede ser retirado de circulación. Claro que mira, en eso es importante relacionarlo con la realidad. Muchas personas dicen, oye, yo no tengo ningún problema con la ley, pero compré un auto usado y no tenía idea que el vehículo tenía adulterado este número. Hay gente que tristemente le ha ocurrido. Claro, exactamente, ¿cierto? Y sería... Y tiene que regularizar la situación, entregar información sobre cómo adquirió el vehículo, etcétera, etcétera. Que, por ejemplo, si un vehículo tiene el VIN adulterado, probablemente sea un vehículo se lo van a retirar de robado, circulación. Un vehículo clonado en este caso. Mira. ¿Ya? Porque si por algo cambiaron el VIN, que el número de chasis y número de motor. Imagina. ¿Ya? Entonces, esta ley más que nada para las personas, para los usuarios, para la gente que va a sacar la licencia de conducir, tiene que tener en cuenta que vino a disponer que no tener revisión técnica al día o no contar con el certificado de homologación, dispone ya el vehículo puede ser retirado de circulación. A ver, profe, para explicarle a todos. Antes me retiraban el vehículo si yo no tenía el permiso de circulación al día. Claro, el permiso ¿cierto? de circulación al Ahí día. me podían retirar el vehículo, control, retiraban el vehículo de circulación. Pero si yo tenía la revisión técnica vencida, no me quitaban el auto. No te quitaban el auto, te sacaban solamente la multa. Incluso era una multa grave si el vehículo era tuyo, si el vehículo era de un tercero, de una empresa, por ejemplo, era una multa menos grave. Mira, o sea, eso es con la ley de los vehículos robados, con la nueva ley del 2023. Exactamente. También no contar con el seguro obligatorio de accidentes personales, obviamente el permiso de circulación. También te lo pueden quitar. Sí, y circular con la placa patente oculta o en mal estado. Mira, también en mal estado, tal vez uno no tiene una mala intención, pero puede tener la patente en mal estado. Claro, si no se notan bien las letras, también te pueden retirar el vehículo Retirar el vehículo de circulación. Sí. Recordémosle, profe, a todos, desde la aparición de la ley 21.601 del año 2023, que es la ley de los vehículos robados, pueden retirar tu vehículo de circulación en los siguientes casos. ¿En qué caso? Tener revisión técnica al día y no contar con el certificado de homologación individual, no contar con el certificado vigente de seguro obligatorio de accidentes personales, más conocido como SOAP, ¿cierto? No contar con el permiso de circulación al día vigente, circular con la placa patente oculta en mal estado y tener el VIN o número de chasis adulterado o borrado. Perfecto, profe. Oye, ya, esta ley también incluye también el tema de los vidrios, del grabado de la patente en los vidrios. Que está ahora en discusión. Sí. En este momento está en discusión, todavía no se determina si va a ser o no va a ser obligatorio para todos. Esperemos ahí que lleguen a un buen acuerdo, por supuesto, ya que sea lo mejor para todos los conductores y tenga un buen impacto. Profe, te agradezco porque de verdad
Es muy interesante la revisión que pudimos hacer hoy día. Sirve muchísimo para todos los que preparan su examen teórico y para entregar certezas para los cambios que vienen en agosto, que por supuesto son cambios que se recepcionan de muy buena forma, porque todo está pensado en mejorar la convivencia vial en nuestro país, ¿cierto? Exactamente. Y poder seguir avanzando en lo que nosotros hacemos también de educar en este ámbito a través de nuestra aplicación y con los múltiples medios que utilizamos. Mucho más que simplemente preguntas, mucho más que solo practicar test, que también es importante, ¿ya? Sí, obvio. Sino que aprender, como tú decías la semana anterior, de manera significativa, ya poder aportar con estos conocimientos y a invitar a todos a que participen también. Así es que en las redes sociales, en todas nuestras redes, cuando vean este video, esta transmisión o la escuchen, coméntenos qué normas consideran ustedes importantes que debemos incluir en esta línea de tiempo, partiendo por el uso del chaleco reflectante. ¿Cierto, profe? Sí. Que es reglamentario. Así que hasta el próximo capítulo del podcast. Síganos en nuestras redes sociales y los invitamos a escuchar nuestro podcast en Spotify. Así que, profe, hasta la próxima. Hasta la próxima, David. Muchas gracias.